Dios le bendiga. Soy el pastor Liliana Quiroz de la Iglesia Centro de Adoración Esperanza San Javier, región del Maule, Chile. Junto a ustedes, una vez más llevándoles este su programa para que seamos edificados, para que una vez más Dios nos hable en nuestra conciencia y podamos entender el propósito del Señor hacia nuestra vida y saber cuánto Él nos ama y cómo Él ha dado su vida para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Hoy día, en el nombre de Jesucristo, abrimos este servicio saludando a todos aquellos que puedan escuchar este video, a todas las familias de la tierra, y que la paz del Todopoderoso pueda gobernar nuestros corazones, porque con ese propósito Él nos ha llamado. Así que de inmediato vamos a ir a lo que hacer la siempre y poderosa palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11, y lleva por título Parábola del Hijo Pródigo. Y dice de esta forma, y le habla en el nombre de Jesús. También dijo, naturalmente Jesús, un hombre tenía 2 hijos, o un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no se le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Una historia muy relatada, muy conocida por la multitud de personas que conocemos el Evangelio. Esta escritura se escribió por el libro de Lucas, y en este caso, y en este pasaje bíblico, en el capítulo 15, nos narra la historia 3 parábolas. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. ¿Por qué Jesús quiso explicar parte de estas historias a los fariseos y a los sacerdotes de aquellos días? Porque en los días de Jesús, todos los publicanos, la gente humilde, la gente pobre, corría a Él para escuchar su palabra. Los fariseos y los sacerdotes se molestaban con Jesús y conversaban entre ellos y decían: ¿por qué Jesús conversa con esta gente que no tiene mayor solvencia económicamente, y Él se junta con ellos, come con ellos, conversa con ellos? Y Jesús, llamando a sus discípulos y sentándose, seguramente empezó a predicar esta parábola. Y empezó a decirle a estos fariseos y a estos sacerdotes la importancia de lo que tenía estas 3 parábolas. Primero empieza por la oveja perdida. Y le dice Jesús a esta gente: si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 en el redil y sale tras la perdida. Cuando la encuentra, se goza, se alegra, porque encontró la oveja que se había perdido. Porque según Jesús, para ese pastor era más valiosa la oveja que se había perdido que las 99 que estaban dentro del redil. Y cuando la encontró, Jesús le dice a los fariseos y a los sacerdotes de esta forma: os digo que habrá más gozo en el cielo que por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después continúa con la segunda parábola de la moneda perdida.
Dice, una mujer tenía una dracma o tenía una moneda y se le perdió. Una dueña de casa, y cuando no encontró aquella moneda que la tenía, del lugar donde tenía, dice que tomó la casa, barrió la casa, empezó a buscarla y no se quedó tranquila hasta que la encontró. Y cuando la encontró, le entró un gozo grande en ella, comunicó a sus vecinas, a sus amigas y se regocijó con ellas por lo que había sucedido, que se le había perdido su moneda y la había encontrado. Y el último versículo de este pasaje dice de esta forma: así os dijo Jesús a los fariseos y a los sacerdotes, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Y tomando la tercera parábola, le dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le pidió a su padre que le diera la parte de su herencia. Si nosotros analizamos y vemos la escritura, podemos darnos cuenta que lo que hizo el muchacho no fue bueno ni fue grato ante los ojos de su padre. Porque el hecho de haberle pedido la herencia le estaba diciendo: papá, mira, estoy cansado de esperarte que te mueras porque yo necesito la heredad que me pertenece. Todos sabemos que cuando los padres dejan de existir, todo lo que el padre tiene o la madre tiene pasa para los hijos. Estos muchachos sabían que todo lo que su padre, que era un hacendado, tenía, le pertenecía, pero el joven menor estaba cansado esperando que su padre falleciera, pero no fue de la forma que él quiso, se anticipó. Aunque quizás su padre, la expresión de su hijo, el pedirle la herencia, a lo mejor no le agradó, pero no le hizo mayor escándalo. Lo consideró, lo observó y le entregó su herencia. El hijo, dice la Biblia, algunos días posterior, tomando toda su herencia, tomando a lo mejor todo el dinero que le correspondía, porque no era poco, se fue a una provincia apartada. Y allí vivió largos años. En una oportunidad leí un folleto que decía que el joven aquel estuvo aproximadamente 20 años lejos de la casa. Y allí perdió todo lo que había recibido su padre, lo malgastó perdidamente, llevando una vida completamente ajena a lo que había sido educado, llevando una vida completamente ajena a lo que Dios pide y haciendo lo que su corazón y sus ojos deseaban. Pasaron muchos días. Posiblemente este joven pasó muchos días bien, pero llegó el día en que todo se le acabó. Tarde o temprano tenemos que pagar lo que hacemos. Este joven se vio sin dinero. Ya no tenía las amistades que él había logrado durante mucho tiempo por el dinero que tenía. Y quiso pedir que alguien lo socorriera, nadie lo socorrió. Y quiso pedir trabajo, pero en la provincia en la cual estaba el momento viviendo su momento tan mal económicamente que no había mayormente trabajo. Se acercó a otro hacendado, le pidió trabajo, y el único trabajo que había era que tenía que apacentar cerdo. Escúcheme, para un judío, el apacentar cerdo era ya lo más bajo posible el poder hacerlo, porque los cerdos ante los ojos de Dios son abominación, y los judíos eso lo sabían. Y era tan grande la necesidad que tenía este muchacho, que tuvo que arrimarse en el lugar, trabajar en aquel lugar, meterse en medio de los cerdos, darle comida a los cerdos. El hambre era grande para este muchacho. Y deseaba, dice la Biblia, comer de las algarrobas que le daban a los chanchos o a los cerdos, y no se le permitía. Un día, dice, volviendo en sí, se acordó y dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Posiblemente escribió aquella carta, la leyó muchas veces para volver a donde estaba su padre.
Pero él no tenía idea de que su padre todos los días esperaba el regreso de su hijo. Cuando salió de la casa, el padre le dio todos los bienes y seguramente lo miró por la dirección que el joven tomó. Y todos los días su padre salía a mirar aquel callejón o aquella calle, esperando que un día regresara este hijo que se había ido. El papá sabía que tarde o temprano el hijo iba a volver, porque lo tenía todo en la casa, nada le faltaba. Lo tenía todo en abundancia, era el regalón de la familia. Y sabía su padre que al salir de la hacienda a una provincia apartada, tarde o temprano este muchacho le iba a faltar y tenía que volver. Cuando este muchacho tomó la determinación de volver, ya no era el mismo que salió, ya no venía vestido de la misma forma, ya no venía con un olor como había salido. Y cuando volvió, ¿qué muestra la Biblia? Dice que su padre, dice, cuando lo vio a distancia, estaba mirando posiblemente aquella calle donde su hijo tenía que regresar tarde o temprano. Y cuando lo vio el padre, un anciano, un hombre mayor, un hombre hacendado, un hombre importante porque era riquísimo. Si nosotros leemos las historias bíblicas, en el pueblo de Israel, un judío, si era un hombre importante, ya fuera un sacerdote, fuera un rey, fuera un hacendado, no podía correr, porque no se le permitía, porque mostraba sus canillas y eso era un escándalo para la sociedad. Pero mire lo que hizo este anciano. Cuando vio que su hijo regresaba, no se quedó en la pieza esperando a que su hijo llegara a aquel lugar y golpeara la puerta, sino que salió, corrió. Y dice la Biblia que tomó a aquel hijo, lo abrazó, le besó su cuello, no le importó la condición del hijo. No dijo primeramente, hijo, tienes que bañarte para saludarte, sino que lo primero que hizo lo abrazó. Eso muestra que así es el Señor. No importa la condición que usted o yo pueda tener. Si volvemos en sí, nos volvemos al Señor, Él va a salir a buscarnos, Él nos va a abrazar, Él nos va a besar, Él nos va a hacer entrar a su hacienda. Este muchacho, el discurso que traía, su padre no le permitió que lo dijera. Alcanzó a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando su padre lo abrazó, lo besó, llamó a su criado, le dijo, preparad el mejor vestido para mi hijo, el mejor anillo y calzado para sus pies, y maten el becerro más gordo que existe dentro de hacienda, porque vamos a hacer fiesta, porque este hijo que se había muerto hoy día ha vivido. Este hijo que se me había perdido ha sido encontrado. Es necesario hacer fiesta. Dice la Biblia que entraron en un gozo, hicieron fiesta, pero la historia no termina ahí. La historia termina cuando el hijo mayor, dice la Biblia, que estaba en el campo, cuando regresó a la casa encontró que había una fiesta en la casa. Dice la Escritura que preguntó uno a sus criados qué es lo que sucedía y le dijeron, mira, tu padre ha hecho una fiesta porque tu hermano menor ha regresado. Y este muchacho se enojó en gran manera. Y en medio de la fiesta se le comunicó al padre lo que estaba sucediendo con su hijo mayor. Salió el padre de la fiesta, conversó con su hijo, le rogó que entrara y el hijo no quiso entrar. Enojado por lo que había hecho su hermano, que había tomado a todo lo que se le había entregado, la herencia, y la había perdido. Y había vuelto y su padre lo había recogido. Él lo había puesto en el lugar que se merecía. Que no se merecía, pero lo puso en un lugar como realmente su padre lo sintió ser, un hijo de él. La Biblia nos muestra que aunque su hijo mayor se enojó, el padre, viendo que su hijo tenía razón en cierta forma, no permitió que la fiesta se dejara de hacer, sino que siguió la fiesta, pero el hijo mayor no entró. Y para concluir parte de este tema, ¿qué es lo que representa esto? Estas tres parábolas, mostrando la alegría
de lo que se había perdido cuando se encuentra. Es importante hoy día que usted como hijo de Dios, que a lo mejor ha estado en esta hacienda, a lo mejor pertenecido a este evangelio, se ha salido del evangelio y hoy día está lejos del evangelio. Hoy día está viviendo perdidamente y ha perdido toda la herencia que Dios le ha dado, los talentos, los dones, y hoy día está viviendo perdidamente. Hoy día a ti Dios te llama y te hace un llamado que vuelvas en sí y te vuelvas a la hacienda, porque hay uno que te espera y ese Padre se llama Jesucristo. Venga, no sea como el hijo mayor, no se enoje. Bíblicamente, por lo que la Biblia nos muestra, este Padre representa a Dios. El hijo mayor representa a Israel. El hijo menor nos representa a nosotros. Los israelitas hoy día no tienen parte en esta fiesta de la boda del Cordero, pero sí el hijo menor, que es usted. Aprovechemos esta oportunidad. Seamos fieles al Señor, porque hay un Dios que nos espera, hay un Dios que nos abraza, hay un Dios que nos pone túnica, hay un Dios que nos pone calzado, que es el resto del Evangelio, y hay un Dios que nos pone anillo, que es el poder del Espíritu Santo. A ese Dios hoy día le predicamos, el cual se llama Jesucristo. Dios te bendiga. Señor Jesús, gracias le damos en esta hora. Confirme, Señor, esta su palabra. Bendiga, Señor, todo lo que hemos predicado y permita, Señor, que esto sea motivo de bendición para cada persona que pueda ver este video. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.